Bueno chicos, ya vimos sistema digestivo, ahora lo que vamos a ver, biomoléculas. Bueno, ¿qué son las biomoléculas? Bueno, las biomoléculas obviamente son sustancias que están en la comida. Se llaman biomoléculas, bio porque son las sustancias esenciales para la vida, componen todas las estructuras de los seres vivos, y moléculas porque son sustancias pequeñitas. Bueno, pequeñitas en un sentido de que no forman órganos como células. Unidas las biomoléculas forman células, pero en partículas pequeñas son muy pequeñas. Bien, nosotros tenemos en este caso una célula, miren qué fantástico dice, son aquellas moléculas que constituyen a los seres vivos. Dentro de cada célula existen miles de moléculas dispersas que interactúan entre sí. Por ejemplo, la membrana plasmática, recuerden cuando vimos el año pasado que vimos la estructura de la membrana plasmática que tenía fosfolípidos. Bueno, esos fosfolípidos están compuestos, hechos de lípidos que son biomoléculas, y el fósforo también. Entonces, son muy importantes en nuestro cuerpo porque las vamos reciclando, las vamos reutilizando y las vamos eliminando a medida que no las necesitamos en todo nuestro cuerpo. Por la parte de la orina vamos eliminando los desechos metabólicos de cada célula y vamos recibiendo del sistema digestivo, del sistema circulatorio, a todas las células de nuestro cuerpo, en organismos eucariotas multicelulares como nosotros, esta sustancia para sobrevivir. Si yo fuera una bacteria chiquitita o fuera una, por ejemplo, una levadura, que se acuerdan que es una célula eucariota vegetal, entonces si fuera así, de esta manera, yo necesitaría ciertas sustancias como para sobrevivir y poder hacer mis funciones metabólicas. Bueno, lo que vamos a ver, vamos a pasar, miren, de acá a acá. Bueno, las biomoléculas están compuestas por bioelementos, obviamente, que son necesarios para la vida. Y esos bioelementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Yo siempre digo, acuérdense de la palabra esta que dice CHON, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son átomos que componen estas biomoléculas, esta estructura biomolecular. Y también tenemos el azufre y el potasio. Bueno, bioelementos secundarios son, por ejemplo, el cloro, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, ¿sí? Son elementos, bioelementos secundarios. Bueno, vamos acá. Los bioelementos, los 4 bioelementos más abundantes que existen con las biomoléculas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Representan alrededor del 99% de la masa de la mayoría de nuestras células, es decir, de nuestras biomoléculas. Los bioelementos se combinan entre sí para formar biomoléculas que componen la materia viva. Estas moléculas reciben el nombre de biomoléculas o principios inmediatos. Bueno. Bueno, esto es una parte química, digamos, de los bioelementos. Los bioelementos se unen y forman estructuras tridimensionales o lineales o aplanadas o esqueléticas de las células. Depende del bioelemento que yo estoy haciendo o la biomolécula que estoy formando con esos átomos y esa unión, voy a formar una estructura que me va a servir a nivel celular o metabólico de la célula. Bueno, esto no nos interesa. Clasificación de la biomolécula. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas o inorgánicas. Las orgánicas son las fabricadas por los seres vivos. Es decir, que una biomolécula orgánica, por ejemplo, pueden ser los hidratos de carbono. Un ejemplo, la harina, lo que consumimos con esa comida. La harina viene de las plantas, por lo tanto, los hidratos de carbono son fabricados por seres vivos como las plantas. Entonces, es muy importante que tengamos bien claro esto. Los glúcidos, como por ejemplo la glucosa, es fabricado por una planta en el proceso de fotosíntesis. Para formar una glucosa, una molécula de glucosa, la planta tuvo que tomar agua, minerales, más el sol y formar esa molécula. Entonces, esa molécula que se llama glucosa, que pertenece a los glúcidos, es una molécula orgánica. ¿Por qué? Porque la fabricó un ser vivo, utilizó órganos para fabricarla, ¿sí? En cambio, la inorgánica la podemos obtener del ambiente, la fabrica el ambiente, no necesitamos consumir, que la fabrique un ser vivo para consumir ese ser vivo. Que es, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, las sales minerales, ¿sí? Como recién nombramos, los bioelementos, el calcio también, el fósforo y el hierro, nosotros lo consumimos en las comidas. El dióxido de carbono, el oxígeno lo respiramos, lo consumimos en la respiración y lo consumimos en la comida.
para formar las biomoléculas de nuestro cuerpo. Y son elementos o son biomoléculas inorgánicas. Entonces las inorgánicas son las que no fabrican los seres vivos. Bien. Bueno, acá es un pequeño resumen de los componentes de las procariotas que no me interesa que sepan. Bueno, biomoléculas inorgánicas, ¿cuál pueden ser? Las aguas, las sales, los minerales o los gases, que son los esenciales para vivir. Si yo no respiro oxígeno, que es una biomolécula inorgánica, si no lo respiro me muero. Por lo tanto, tengo que esperar que el ambiente fabrique ese oxígeno o que esté en la capa de ozono para poder respirarlo. Bueno. En cambio, las biomoléculas orgánicas las agrupamos, las dividimos en grandes grupos. Por ejemplo, tenemos los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora vamos a poner acá. Miren, esta es una macromolécula. Cada elemento que ustedes ven acá son átomos unidos formando biomoléculas, y estas biomoléculas unidas forman macromoléculas gigantes para la vida. Bueno. Yo siempre digo que para estudiar biomoléculas lo más importante es tener en claro la función de la biomolécula, ¿sí? Entonces, dijimos que las dividimos en 4 grandes grupos. Bueno, ¿por qué? Porque si yo agrupo los carbohidratos, los hidratos de carbono y los glúcidos, los agrupo en el mismo grupo porque estas biomoléculas cumplen la función de que cuando las consumimos nos dan la energía inmediata. Por ejemplo, si yo me levanto a la mañana y desayuno, me tomo la leche con azúcar, la leche tiene lactosa y un montón de hidratos de carbono, pero también el azúcar es un glúcido. Cuando yo la consuma, automáticamente la voy a estar digiriendo, ese 30% de líquido va a llegar a la sangre y solo me va a servir para darme la energía inmediata, es decir, la energía para moverme, para trasladarme. Ahora bien, al consumir en exceso, que lo hacemos siempre, consumimos en exceso, esas hidratos de carbono, biomoléculas de glúcidos, hidrato de carbono, cuando las consumimos y no gastamos toda esa energía, nuestro hígado la procesa y la guarda como energía de reserva. ¿Entendido? Pero la función de las glúcidos, hidrato de carbono, es darnos la energía inmediata. Y cuando tenemos en exceso, se guarda como si fuera energía de reserva. O sea, se va a guardar en las células adiposas como energía de reserva para cualquier requerimiento energético que yo haga en el día o para cualquier estructura celular que necesitamos reproducirnos, hacer mitosis y meiosis en nuestro cuerpo. Bueno, bien. Los hidratos de carbono y glúcidos están en abundancia en las comidas como la papa, el pan, el choclo, los fideos, y sobre todo en las frutas también están los glúcidos. ¿Por qué? Porque la fruta tiene glucosa, entonces la glucosa al consumir fruta estamos consumiendo glucosa. Y la glucosa, recuerdan que están en el grupo de los hidratos de carbono que nos dan la energía inmediata. Lo mismo sucede con el pan, las papas, que son todos hidratos de carbono de las verduras, ¿sí? Y la harina. La harina también está como hidrato de carbono. Ambas comidas, cuando yo las como, me dan la energía inmediata, y si me sobrepaso de comer, no lo gasto toda esa energía, se guarda como energía de reserva. El hígado lo separa, lo divide y lo guarda como energía de reserva en las células adiposas. ¿Bien? Bueno. Entonces, ya dijimos que los hidratos de carbono y los glúcidos cumplen la función, acá está, miren, la función de darnos energías y ahorrar energía si yo consumo en exceso. Bueno. ¿Cómo clasificamos los hidratos de carbono? Los clasificamos simples, como como la fructosa, la glucosa, o la celulosa, que es más compleja. Eso no me interesa que sepan, porque es muy complejo. Lo que me interesa es que sepan relacionar cuáles son las comidas que tienen hidratos de carbono y glúcidos. Bien, las proteínas, en cambio, tienen millones de funciones. Millones. Forman estructuras celulares. Recuerden que la membrana plasmática, cuando la vimos el año pasado, que tenía estructuras de proteínas en su membrana plasmática para el ingreso de sustancias. Las proteínas son un número compuesto muy grande. Tenemos las proteínas esenciales y las proteínas no esenciales. Las proteínas, para fabricarse, se unen a aminoácidos, que son las sustancias más pequeñas de las proteínas. Los aminoácidos, yo les mandé un pequeño resumen de cómo están estructurados,
Pero lo que me interesa que entiendan que para clasificar las proteínas las clasificamos de acuerdo a su función o de acuerdo a su estructura. Si las clasificamos de acuerdo a su función, podemos decir que las proteínas nos dan la estructura celular, nos dan la fabricación del aumento de masa muscular en las células. Las proteínas nos dan, sirven como enzimas que digieren los alimentos. Recuerden que las enzimas del sistema digestivo son proteínas, son compuestos proteicos. Además, las proteínas forman hormonas. Hay muchas hormonas que son proteínas, por ejemplo, la insulina. Las proteínas también cumplen funciones exageradamente en todo nuestro cuerpo. Cada función de una célula siempre está involucrada una proteína, siempre. Por eso la mayor parte de nuestro ADN y nuestras células lo que se dedican a hacer todo el día es fabricar proteínas. Así que imagínense qué importante es la proteína en nuestro cuerpo. Además, las proteínas forman células tienen sustancias como en las células de los glóbulos rojos para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono y llevarlo al sistema respiratorio y a todas las células que lo necesiten. Así que imagínense las funciones que tienen las proteínas, son increíbles. Bueno, entonces, las proteínas sirven para, es lo que yo decía acá, para construir y mantener células, para descomponer la comida, proporciona energía, un rendimiento de 4 kilocalorías. Además, intervienen en el crecimiento y mantenimiento celular. Son responsables de contracciones musculares. Por ejemplo, tenemos la actina y la miosina de la proteína muscular, donde se estimula el músculo. Además, forma anticuerpos, forma hormonas. También está en el sistema inmunológico. Forma la hemoglobina, que es el que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Y además, los cromosomas están compuestos de genes que son los encargados de fabricar proteínas. Y además, el ADN está formado por proteínas, así que imagínense todo esto complejo. ¿Se acuerdan que el año pasado veíamos las bases nitrogenadas? Bueno, y que también su estructura estaba formada, el ADN está formado también por proteínas en su cadena. Bien. Bueno, las proteínas están compuestas por aminoácidos, que dijimos que son las sustancias más pequeñas. Las sustancias más pequeñas previstas en las proteínas. Entonces, si yo desmenuzo una proteína y observo cómo está compuesta, digo, está compuesta por aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales. ¿Por qué llamamos esenciales? Porque esos aminoácidos esenciales son aquellos que yo no puedo fabricar en el proceso de síntesis de mis células. Mis células no pueden fabricar esos aminoácidos. Entonces, como tengo que formar proteína y los necesito para fabricar proteína, sí o sí tengo que consumir esos aminoácidos esenciales con la comida. Por eso le llamamos aminoácidos esenciales. Y son 8. Bien. Miren lo que sucede cuando no tenemos proteína en nuestro cuerpo. Cómo nuestro cuerpo va perdiendo musculatura, ¿sí? Es impresionante. Que era lo que yo le había mostrado en la actividad en el trabajo práctico número 4. Bueno, la estructura de las proteínas. Bueno, dijimos recién, no me quiero ir del tema, pero teníamos los aminoácidos esenciales, son aquellos que necesito comerlos de las comidas para poder obtener y fabricar esas proteínas que tienen aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos no esenciales, que son 12, en algunos casos hemos encontrado 14, que forman las proteínas, eso los puede fabricar mi célula, o sea que no es necesario que los consumas con la comida. Sí, obviamente los tengo que consumir en la comida para obtener esos aminoácidos, fabricarlos, pero no significa que no voy a dejar de fabricar una proteína porque lo puede fabricar mi célula, lo puedo consumir con la comida o lo que sea para obtener ese aminoácido no esencial, porque es muy fácil de obtener. Por eso decimos que no son esenciales. Los tenemos en cualquier parte del sistema digestivo o la fabricación de cada célula de nuestro cuerpo. Bien. Bien, estas son las estructuras de las proteínas. Las proteínas pueden ser lineales, pueden tener una estructura secundaria o puede tener una estructura cuaternaria. Bien. ¿Y cómo las clasificamos? Depende de la cantidad de aminoácidos y su forma. Miren esta. Esta que está acá es un aminoácido. Si yo un aminoácido lo pongo uno al lado del otro, voy a fabricar una proteína tan simple que se llama lineal y que va a tener poquitos aminoácidos, ¿sí? Son las más fáciles de digerir y que pasen de una célula a la otra.
Las estructuras secundarias son estas, miren. Si yo tengo una lineal y después se retuerce y se une de un extremo al otro, como acá, esos aminoácidos que se van uniendo, ¿ven? Tiqui, 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 tiqui. Si se unen, acá, ¿vieron? Miren. Si se une este con este, se retuerce y forma una estructura, en vez de lineal, como le decía recién, que se llama secundaria, o retorcida en forma de hélice, ¿ven? Después, si yo esa estructura secundaria le pongo otra estructura secundaria, le pongo otra estructura secundaria, forma una estructura más grande como esta, ven que están acá, que es una proteína que se llama estructura terciaria, ¿sí? Porque tengo una lineal acá y tengo secundarias acá adentro. Vieron que se va dando vueltas, se va retorciendo y forma una estructura tridimensional en la terciaria. ¿Qué pasa si yo sumo una terciaria más una terciaria más una terciaria más una terciaria más una terciaria? Voy a formar una proteína gigante, globular, redonda, circular, que se llama estructura cuaternaria. Y así de fácil se clasifican las proteínas. Se clasifican según su aspecto y la cantidad de aminoácidos y cómo esos aminoácidos se van desdoblando y van formando estructuras más grandes o terciarias o cuaternarias. Estas cuaternarias, un ejemplo sería la globulina, que es la encargada de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, ¿sí? En el glóbulo rojo. Estas estructuras secundarias son muy simples, forman aminoácidos muy simples que generalmente son estructuras internas de la célula o de la pared celular. Las estructuras terciarias también en nuestro cuerpo son fabricadas para formar sustancias como hormonas, así que son muy importantes también las terciarias. Y las lineales son aún más simples, que no las tenemos acá, pero la estructura lineal o primaria es una línea larga de proteínas, igual que esta, estirada, que si se desdobla o se acopla, se une, se forma en secundaria. Bueno, vamos acá. Las proteínas las vamos a encontrar, obviamente, en las comidas como por ejemplo las verduras. Vamos a encontrar el porcentaje alto de proteínas. Y la carne sobre todo. La carne, cuando comemos carne de vaca, estamos comiendo los músculos de la vaca. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimas proteínas. Entonces, al consumir el músculo de la vaca, estamos consumiendo proteínas que después van a ser desmenuzadas por el sistema digestivo y van a ser pasadas a todas mis células por la sangre, en partículas muy pequeñas, en aminoácidos muy pequeños. Yo después esos aminoácidos, cada célula los voy a reunir y voy a formar mi propia proteína, depende de la necesidad de mi cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de hidrato de carbono glúcido y proteínas. Voy a cortar el video para que no se me haga tan extenso y voy a hablar de ácidos nucleicos y lípidos y grasas.